Capítulo 5. Los ángeles rebeldes son expulsados. La caída de Adán y Eva. Guerra en el cielo. Jesús, en las cortes celestiales, había tratado de convencer a Satanás de su terrible error, hasta que por fin el maligno y sus simpatizantes fueron hallados en abierta rebelión contra Dios mismo. Cada día con Dios. 256. Cristo, como comandante del cielo, fue designado para acabar con la rebelión. The Review and Herald, 30 de mayo de 1899. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. La historia de la redención. 19. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás, con sus secuaces, fue expulsado del cielo. Primeros Escritos, 146. Las consecuencias de la rebelión. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció, y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial. Nunca más se inclinará, reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había designado previamente, y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él, para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. La historia de la redención. 24. 27. La creación de la tierra y de la humanidad. Los ángeles leales se apesadumbraron por el destino de aquellos que habían sido sus compañeros de felicidad y dicha. Su pérdida se sintió en el cielo. El Padre entonces consultó a Jesús en relación a la posibilidad de cumplir inmediatamente su propósito de crear al hombre para que habitase la tierra. Las más brillantes y exaltadas estrellas del alba alababan la gloria de Cristo en la creación, y anunciaban su nacimiento con cantos de regocijo. Cuando Dios formó la tierra, había montañas, colinas y llanuras, y serpenteando entre ellas, ríos y corrientes de agua. La tierra no era una extensa planicie.
colinas y montañas quebraban la monotonía del panorama. Eran hermosas y regulares en forma, y no tan altas ni escarpadas como lo son ahora. Los ángeles contemplaban y se regocijaban en las maravillosas y bellas obras de Dios. Todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. The Review and Herald, 11 de febrero de 1902. Formada a la imagen de Dios, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. The Review and Herald, 3 de diciembre de 1908. El Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Tan pronto como Dios, a través de Jesucristo, creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. The Review and Herald, 14 de abril de 1896. Cuando el Señor trajo a Eva delante de Adán, los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia, en lugares celestiales. 203. Esta pareja inmaculada no tenía vestidos artificiales. Estaban revestidos de un halo de luz y gloria semejante al de los ángeles. The Signs of the Times, 9 de enero de 1879. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Comentario Bíblico Adventista 1, 1096. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles, serán llenadas por los redimidos del Señor. The Review and Herald, 29 de mayo de 1900. Adán y Eva en el Edén. Todo lo que Dios había hecho era perfecto en su belleza, y nada parecía faltar en la tierra que Dios había creado para lograr la felicidad de Adán y Eva. No obstante, el Señor les manifestó su gran amor al plantar un jardín especialmente para ellos. Una parte de su tiempo sería dedicada a la placentera tarea de cuidar del huerto, y la otra, a recibir la visita de los ángeles, escuchar su instrucción y estar en feliz meditación. Su labor no era cansadora sino placentera y vigorizadora. The Signs of the Times, 9 de enero de 1879. Santos ángeles instruyeron a Adán y Eva en relación con su tarea, y también les informaron acerca de la rebelión y caída de Satanás. Adán estaba ante Dios, con toda la fuerza de su perfecta virilidad, con todos sus órganos y las facultades de su ser plenamente desarrollados y armoniosamente balanceados. Rodeado por la belleza, conversaba diariamente con los ángeles. The Spirit of Prophecy 2, 88. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Fue adaptada a la condición de seres santos. Aún los ángeles se gobernaban por ella. The Signs of the Times, 15 de abril de 1886. El hombre debía ser probado, y si permanecía fiel y leal después del primer examen, no habría de ser acosado con continuas tentaciones, sino que habría de ser elevado a una igualdad con los ángeles. Vestido de inmortalidad. The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Satanás hace planes para provocar la caída del hombre. Satanás les informó a sus seguidores acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos,
y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes, para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza y, como dirigente de ellos, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. La historia de la redención, 28-29. Satanás declaró que demostraría, ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales, que es imposible guardar la ley de Dios. The Review and Herald, 3 de septiembre de 1901. Dios reunió a la hueste angelical para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió en el Consejo del Cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. 2 ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La historia de la redención, 29. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles, a Adán y Eva, la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues, si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría, y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Historia de los Patriarcas y Profetas, 34-35. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de las tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Los ángeles les encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios les había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente estarían a salvo. Y el adversario caído no tendría poder para engañarlos. Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlos constantemente. Solo podría tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa, y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. Y al escuchar aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Comunicó entonces a sus seguidores su ardiente deseo de incitarlos, a Adán y Eva, a desobedecer. La historia de la redención, 31-32. Satanás habla a Eva mediante una serpiente. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas, y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Historia de los Patriarcas y Profetas, 36. Eva se apartó de su esposo,
mientras admiraba las bellezas de la naturaleza en la creación de Dios, y se deleitaba con los colores y las fragancias de las flores y la belleza de árboles y arbustos. Pensaba en la restricción que Dios había establecido en relación con el árbol de la ciencia. Se complacía en la belleza y abundancia que Dios había provisto para satisfacer cada necesidad. Todo esto nos ha sido dado por Dios para gozarlo, pensaba Eva, todo es nuestro, porque Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16, 17. Eva se acercó al árbol prohibido curiosa por saber cómo la muerte podía encubrirse en el fruto de tan hermoso árbol. Se sorprendió al escuchar sus propios pensamientos repetidos por una extraña voz, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1. Eva no se había dado cuenta que al pensar en voz alta había revelado sus pensamientos. Por tanto se asombró al escuchar sus dudas repetidas por una serpiente. The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Con palabras suaves y agradables, y con voz melodiosa, Satanás se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. La historia de la redención, 33, 34. Eva pensó que si la serpiente podía conocer sus pensamientos debía ser muy sabia. Su respuesta fue, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 2, 5. Aquí el padre de la mentira hizo su aserto en abierta contradicción a la expresa palabra de Dios. Satanás aseguró a Eva que ella había sido creada inmortal y que no existía siquiera la posibilidad de que muriese. Le dijo que Dios sabía que si comían del fruto del árbol de la ciencia, su entendimiento sería iluminado, expandido y ennoblecido, haciéndolos iguales a Dios. Eva pensó que había sabiduría en las palabras de la serpiente. Miró con ardiente deseo el fruto del árbol que parecía ser delicioso. La serpiente lo estaba comiendo con aparente deleite. En su discusión con la serpiente, Eva había agregado una expresión al mandato de Dios. Dios había dicho a Adán y Eva, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 17. Mas Eva agregó, ni le tocaréis, para que no muráis. Esta declaración le dio a la sutil serpiente una ventaja. The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Satanás le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Historia de los patriarcas y profetas, 37. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esta como un medium. La historia de la redención, 34. Con qué intenso interés el universo entero contempló el conflicto que habría de decidir la situación de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás, el originador del pecado, mientras colocaba sus propias ideas por encima de los mandatos de Dios y buscaba, mediante su razonamiento engañoso, anular el efecto de la ley de Dios. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y cedería a sus artimañas. Satanás representó a Dios como un engañador, como alguien que desea privar a sus propias criaturas de un don más elevado. Los ángeles escucharon con pena y asombro esta declaración en la que Satanás colocaba sus miserables atributos como parte del carácter de Dios. Sin embargo, Eva no se horrorizó al escuchar esas falsas acusaciones contra el santo y supremo Dios. Si ella hubiera recordado todas las muestras de su amor, si hubiese huido al lado de su esposo, podría haberse salvado de la tentación del maligno. The Signs of the Times, 12 de mayo de 1890. El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva.
ella lo tomó. Ahora bien, dijo el tentador, se les había prohibido hasta que lo tocaran, porque morirían. Le dijo entonces que no experimentaría más daño o muerte al comer el fruto que al tocarlo o sostenerlo entre las manos. Eva se envalentonó al no sentir las señales inmediatas del desagrado de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran sabias y correctas. Comió, y se sintió deleitada con el fruto. Su sabor le resultó delicioso, y se imaginó que estaba experimentando en sí misma sus maravillosos efectos. La historia de la redención, 36. No había nada de venenoso en el fruto del árbol del conocimiento, nada que pudiera causar la muerte al comerlo. El árbol había sido colocado en el huerto como una prueba de su lealtad a Dios. The Signs of the Times, 13 de febrero de 1896. Eva come del fruto y tienta a Adán. Eva comió del fruto, y se imaginó que estaba experimentando la sensación de una vida nueva y exaltada. No sintió ningún mal efecto, nada que pudiera indicar la cercanía de la muerte. Por el contrario, y tal como la serpiente había dicho, comenzó a experimentar una sensación placentera, y se imaginó que era la sensación que los ángeles sentían. Testimonies for the Church 3, 72. Tomó entonces del fruto y comió, e imaginó que sentía el poder vivificante de una nueva y elevada existencia como resultado de la influencia estimulante del fruto prohibido. Se encontraba en un estado de excitación extraña y antinatural cuando buscó a su esposo con las manos llenas del fruto prohibido. Le habló acerca del sabio discurso de la serpiente y manifestó su deseo de llevarlo inmediatamente junto al árbol del conocimiento. Le dijo que había comido del fruto, y que en lugar de experimentar una sensación de muerte, sentía una influencia estimulante y placentera. Tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. La historia de la redención, 36. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido, y que conforme a la sentencia divina ella debía morir. En contestación, Eva le instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no morirían. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero ahora el error estaba cometido, debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacerse eso? Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. Historia de los Patriarcas y Profetas, 39, 40. Satanás se regocijó por su éxito. Había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios, dudara de su sabiduría y tratara de entrometerse en sus omniscientes planes. Y por su intermedio había causado también la caída de Adán, quien, como consecuencia de su amor por Eva, desobedeció el mandamiento de Dios y cayó juntamente con ella. La historia de la redención, 40. Satanás, el ángel caído, había declarado que nadie podía guardar la ley de Dios. Señaló la desobediencia de Adán como prueba de la veracidad de su declaración. The Signs of the Times, 10 de abril de 1893.
Satanás se jactó orgullosamente de que el mundo que Dios había hecho era su dominio. Había conquistado a Adán, el monarca del mundo, y ahora todos los seres humanos serían sus súbditos. Poseería el Edén y establecería allí su trono como monarca del mundo. De Review and Herald, 24 de febrero de 1874. El Concilio de Paz. Las noticias de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Todas las arpas enmudecieron. Los ángeles depusieron con tristeza sus coronas. Todo el cielo estaba conmovido. Se celebró un concilio para decidir qué se haría con la pareja culpable. La historia de la redención. 40. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre, y fue posible ver su persona. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre, y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón. Al principio los ángeles no pudieron alegrarse, porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que dejaría toda la gloria que tuvo en el cielo, para aparecer en la tierra como un hombre y que, por último, una vez cumplida su misión como maestro, sería entregado en manos de los hombres, para sufrir cuantas crueldades y tormentos pudiesen inspirar Satanás y sus ángeles a los malvados, que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre los cielos y la tierra como culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, de la cual los mismos ángeles esconderían el rostro, pues no podrían tolerar el espectáculo. Los ángeles se prosternaron ante él. Ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. Primeros Escritos, 149, 150. Los ángeles temían que Adán y Eva extendieran la mano, comiesen del árbol de la vida, e inmortalizaran así sus vidas pecaminosas. Pero Dios les dijo que expulsaría a los transgresores del jardín. Inmediatamente, ángeles fueron comisionados para guardar el camino al árbol de la vida. Spiritual Gifts 1, 22. Los ángeles que habían sido comisionados para guardar a Adán en su hogar edénico antes de su transgresión y expulsión del paraíso, fueron comisionados ahora para guardar las puertas del paraíso y proteger el acceso al árbol de la vida. De Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo, y por esa razón el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, y que moriría como sacrificio en favor del hombre. La historia de la redención, 48, 51. Adán y Eva expulsados del Edén. Se les informó, a Adán y Eva, que debían salir de su hogar edénico.
ya no era seguro que permanecieran en el jardín del Edén, no fuera que en su condición pecaminosa tuvieran acceso al árbol de la vida. La historia de la redención, 42. Adán y Eva suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada, y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal, y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora, en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Historia de los patriarcas y profetas, 46. Santos ángeles fueron enviados a conducir a la pareja desobediente fuera del jardín, mientras otros ángeles guardaban el camino al árbol de la vida. Cada uno de estos poderosos ángeles tenía una espada resplandeciente en su mano derecha. Spiritual Gifts 3, 45. Ángeles poderosos, con rayos de luz que parecían espadas encendidas que se movían en todas direcciones, fueron colocados como centinelas para evitar que Satanás o la pareja culpable tuvieran acceso al árbol de la vida. The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. El plan bien trazado por Satanás consistía en que Adán y Eva desobedecieran a Dios, recibieran su desaprobación, y entonces participaran del árbol de la vida, para que pudieran perpetuar su vida pecaminosa. Pero se envió a los santos ángeles para cerrarles el paso al árbol de la vida. En torno de estos ángeles surgían rayos de luz por todas partes, que tenían el aspecto de espadas resplandecientes. La historia de la redención, 42. Después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles hacer un esfuerzo especial para fomentar la creencia en la inmortalidad natural del hombre. Después que fueron inducidos a creer este error, entonces los llevó a concluir que los pecadores sufrirían una eterna miseria. The Spirit of Prophecy 4, 354.